yo sé que viviré. Yo sé, va a haber un buen futuro. Sé que mi esperanza no puede ser frustrada, que el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, la vida es tan oportunista. Venía a decirme que no puedo más. Yo estoy bajo de una palabra para ver un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Diga conmigo. Yo sé, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, que el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, vida es tan oportunista, y a decirme que no puedo más. Yo estoy bajo de una palabra para ver un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que usted puede cantar conmigo. Yo sé que viviré, dígale. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a ver que así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Podemos decirlo una vez más, dice: yo sé que viviré para Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a ver que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. ¿Sabe qué? No importa lo que diga el diablo,
nosotros vamos a vencer, así como Jesús venció, porque nosotros somos herederos de victoria. ¿Cuántos pueden apropiarse de esa palabra y cantar conmigo y decir: yo sé que viviré? Dile. El milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a ver que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Una vez más, dígalo conmigo, dile. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a ver que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Una vez más y lo decimos. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a ver que vencí, así como Jesús venció. Yo soy, yo soy, yo soy. No importa lo que el diablo diga que yo soy, yo sé quién yo soy. No importa lo que el diablo quiera poner en tu mente, tú sabes quién tú puedes ser en el nombre de Cristo. Yo vencí y todos van a ver. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros
nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, eso queremos hacer. Yo te busco, yo te busco con fuego
Buenos días, mis amados hermanos y hermanas, bendiciones para ustedes, feliz domingo. Les invito a orar en esta mañana para que la palabra del Señor en esta mañana pueda cumplir el propósito para el cual es enviada. Padre, oro en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias por tu gran misericordia y paciencia para con nosotros, Señor. Gracias por redarguirnos cada día por medio del Espíritu Santo y por convencernos de pecado. Gracias por guiarnos a toda oración, a todo ruego, a toda súplica. Deseo con todo mi corazón que en esta mañana, Señor, nos dirijas en este tiempo. Señor, que la enseñanza que he de compartir por tu gran misericordia, Señor, sea espada de dos filos, que penetre al corazón tanto de mis hermanos como en el mío, Señor. Padre, y corte coyunturas, tuétanos, divida el alma, el espíritu y nos haga discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Ruego que tu palabra sea de gran bendición en esta mañana. Amén y amén. Voy a compartir con ustedes en Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 14, y el título que quiero colocar a este mensaje es El tiempo. Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová, y entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, y en el segundo mes del año del rey Darío, ocurrió esto. El Señor añada mayor bendición a esta palabra leída. Bien, hablemos un poquito de quién era Ageo. Ageo, su actividad profética inicia, según esta enseñanza, en agosto a septiembre del año 520 antes de Jesucristo, aproximadamente. Nació en Palestina y se volvió a Babilonia con los desterrados. En el año 586 antes de Cristo, Babilonia destruyó totalmente a Jerusalén, siendo exiliados como pueblo. Estando ellos en la cautividad en Babilonia, desde la cautividad oraban a Dios, y oraban a Dios colocando el rostro en tierra y con dirección a donde debía estar ubicado el templo que había sido destruido, el templo de Jerusalén, para recibir misericordia de Dios.
En primer libro de Reyes 8:48 al 51 está muy claro esto que estoy diciendo. Ellos oraban rostro en tierra a dirección a Jerusalén para que Dios llegase a tener misericordia de ellos, pues había una promesa del Señor que si ellos se arrepentían de todo corazón, con toda su alma, y estuviesen a donde estuviesen y mirasen hacia Jerusalén y hacia el templo y oraren de todo corazón, el Señor les había prometido que serían realmente, los volvería a traer nuevamente. Por allá en Nehemías capítulo 1 hay una oración muy bonita que hizo Nehemías recordándole al Señor: Señor, tú dijiste que si mi pueblo se arrepintiere de todo corazón y vinieren y se arrepintieran, tú harías volver a este pueblo donde estuviera. Entonces había esta palabra prometida para ellos y oraron de esta manera al Señor. Ahora, el templo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, el templo de ellos era el lugar donde Dios le hablaba a Israel, era el lugar donde recibía la oración de sus fieles, era el lugar donde el Señor le perdonaba sus pecados, era el lugar en el que Dios se hacía presente. O sea que el templo para ellos era un lugar súper especial. Y por estar cautivos en Babilonia, había un gran anhelo, un profundo anhelo de ellos de volver a estar en ese lugar, de alabar, de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y que había un solo propósito en su corazón: volver a ese lugar y poder restaurar el templo. Bien, Dios escuchó sus oraciones. Dios empezó a hacer un trabajo en el corazón de un rey persa llamado Ciro, y empezó a trabajar allí en el corazón de este varón, y dice la palabra que el rey Ciro de Persia emitió un decreto que los habilitaba para regresar a Palestina, a reconstruir el templo. Eso fue en el 538 a.C., y 50,000 judíos regresaron y se instalaron nuevamente en Jerusalén y empezaron a reconstruir el templo, echando los primeros cimientos. Esdras 3:8 al 10 hace referencia a esta palabra y bueno, cuenta en detalles toda esta situación, ¿verdad? Echando los cimientos del templo, empezó la persecución sobre ellos por parte de persas y por parte de samaritanos, y esto de una otra manera apagó la iniciativa. El rey Ciro les había dado la oportunidad de regresar. 50,000 judíos regresaron, apenas llegaron, empezaron a organizarse, esto y lo otro, arrancaron a construir el templo. Dice que apenas llegaron, empezaron a trabajar dentro de este proceso, pero persas y samaritanos se unieron para atacarlos, para molestarlos, y la obra se detuvo. En el 536 al 520 antes de Cristo hubo como un periodo de unos 16 años en el que la obra que habían comenzado a hacer de reconstrucción del templo se detuvo por la persecución de estas personas. Y el pueblo se resignó, literalmente se resignó, y un rey que empezó a simpatizar con la religión, el rey Darío, el Grande, se mostró como interesado del año 521 al 486 a.C., mostró interés por la religión y los ayudó, pues de una u otra manera estaban conformes, ya se habían resignado en cuanto a esto, y el Señor, en ese momento en que estaban resignados, envió a un profeta. Y aquí es donde inicia el pasaje que estoy leyéndoles a ustedes. Estaba haciéndoles como el detrás de cámara o el contexto de este Ageo capítulo 1. Entonces aquí Ageo, el profeta, empieza diciendo, ¿verdad? Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces es importante que entendamos algo y que podamos enumerarlo de tal manera que ustedes puedan tenerlo claro allá. Y es que miremos a la luz de la palabra qué fue lo que el profeta Ageo le dijo al pueblo. Yo pude identificar 4 cosas que el profeta dijo. Lo primero que dijo es: escuchen la voz del profeta. Literalmente le está diciendo: arrepiéntanse. Ustedes dicen que no es el tiempo. Lo segundo que está diciendo el profeta es: analicen el tiempo y sus prioridades. Lo tercero que está diciendo es: tomen decisiones que los saquen de la crisis. Y lo cuarto que está diciendo es: glorifiquen a Dios. Ahora, cuando el profeta está diciendo: escuchen la voz del profeta, el profeta los lleva a que se hagan un profundo análisis. Y el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea que lo que el profeta está diciéndole a ellos es fuerte. Está confrontándolos, literalmente está culpándolos o está acusándolos, pero a la vez está motivándolos a que tomen decisiones, a que mediten bien sobre qué están haciendo y cómo están llevando su vida, porque están literalmente, como usted ve allí, están padeciendo una situación a nivel económico. Hay una crisis espiritual, hay una crisis económica, hay circunstancias de enemigos rodeándolos que no los dejan avanzar. Y es ahí donde viene la voz del profeta como a hacer luz en medio de las tinieblas. Viene la voz del profeta a decir: hombre, ¿qué les está pasando? Ustedes no se están dando cuenta de la situación, reaccionen. Y entonces dice literalmente: arrepiéntanse ustedes, porque ustedes están diciendo que todavía no es el tiempo. No es el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Sin embargo, ustedes que dicen que no es el tiempo de reedificar la casa del Señor, ustedes están reedificando sus casas. Y sus casas están siendo reedificadas, y dice ahí artesanadas o enmaderadas, machimbre o qué sé yo, de esas cosas bonitas que colocan, o mármol. Ustedes están embelleciendo sus casas mientras la casa del Señor está desierta. Y por eso ustedes han experimentado en estos tiempos, dice el profeta Ageo al pueblo de Israel, por eso ustedes han experimentado en estos tiempos toda clase de escasez, trabajan y echan la plata, el dinero, y se va como en saco roto. En otras palabras, es como si ustedes metieran la plata al bolsillo y se rompe el bolsillo y realmente cae y se pierde la plata. Ustedes están viendo que ha venido una tremenda sequía, una tremenda necesidad. Dice que el trabajo de las manos de los hombres se ha ido, hasta el gozo de los hombres se había extinguido. Será una situación tremenda. O sea que cuando el profeta dice escuchen la voz del profeta, está diciendo analicen su situación,
analicen, lo segundo que dice ahí es, analicen el tiempo y sus prioridades. Ustedes están diciendo, no es tiempo. El versículo 4 dice algo importante, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas. Si esta casa está desierta, pues así ha hecho Jehová el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, había una prioridad en este pueblo y no era edificar la casa de Dios. Y sabe, esto me pone a pensar en algo importante, porque miren ustedes, por eso le conté la historia, la introducción, porque en primer libro de Reyes, capítulo 8, 48 al 51, dice que cuando ellos estaban cautivos, ellos anhelaban estar nuevamente en su tierra y anhelaban estar en el templo y anhelaban adorar al Señor, anhelaban bendecirlo, glorificarlo, exaltarle, presentarle sacrificios, presentarle ofrendas. Y resulta que ahora que el rey Ciro y el rey Darío había hecho un proceso en ellos y ahora ya ellos estaban en su tierra, ahora tenían la oportunidad de comenzar a construir el muro, habían comenzado literalmente los cimientos y frente a la persecución de samaritanos y persas, literalmente se aguantaron, dejaron de trabajar en el templo, pero sí empezaron a arreglar sus casas y a embellecer sus casas. Entonces uno se queda así como que, y entonces, ¿cuál era el afán de estar ellos en su tierra para arreglar el templo y reedificarlo? Y resulta que ahora que están en su tierra no están reedificando el templo, sino que están reedificando sus propias casas. ¿Sabe por qué traigo esto a colación? Porque ha pasado en estos tiempos algo muy parecido, ¿verdad?, a lo que pasó con ellos. Nosotros estamos en pandemia desde marzo. Los templos fueron cerrados desde marzo. No nos hemos literalmente congregado físicamente. Había un anhelo profundo en el corazón de los hermanos de la iglesia. ¿Y cuándo abren el templo? ¿Y cuándo abren el templo? ¡Ay, cómo me hace falta el templo! En la calle Pastor Enrique, ¿cuándo abren el templo? Y ese anhelo profundo de mis hermanos, aún mío como pastor, aunque yo nunca dejé de predicar, los hermanos líderes que tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo predicaron. Las células predicaron, discipulado virtual, es decir, no paramos. Pero no era lo mismo, hacía falta el contacto físico, que aunque no nos pudiésemos abrazar, por lo menos hacía falta el contacto físico, por lo menos así fuera con el codo, que nos saludáramos, pero que pudiéramos estar juntos en el templo alabando. Y resulta que se nos da la oportunidad, ¿cierto? Hace como 2 domingos, domingo pasado y este domingo, se nos da la oportunidad ya de estar en el templo físicamente. Y resulta que comienzan los cultos, la gente se inscribe en los cultos para venir, no le damos la oportunidad a otra gente para que venga porque algunos se inscribieron y la gente literalmente no viene. Cualquier problema de última hora, lo que fuera, porque siempre hay excusas para eso y excusas justificables. Pero digo yo, tanto tiempo sin congregarnos y como este pueblo de Israel anhelando estar en la presencia del Señor, y cuando se tiene la oportunidad frente a cualquier amenaza, la amenaza de ellos eran los persas y la amenaza de ellos eran los samaritanos, y ¡pum!, por eso pararon y se dedicaron a sus casas. ¿Cuál puede ser la amenaza suya? ¿Cuál puede ser la amenaza mía? Ah, que va a llover. No es que va a llover, 4 cultos hay, 7, 9, 11 y 5 de la tarde, 4 cultos. No hay excusa. De pronto alguna excusa que una persona pudiera tener es la excusa de lo que me decía pronto una señora: ay, pastor, es que yo no voy. Yo le dije, ya abrimos el templo. Me dijo, yo no me congrego, pastor, porque es que yo soy diabética. Otro me decía que era hipertenso y que por eso no podía venir al templo porque era como vulnerable a eso. Y yo le dije con mucho respeto, pero usted está en la calle, está haciendo un mandado, va a la tienda, corre más riesgo en la tienda donde la señora que vende no se pone tapaboca o el señor que vende no se pone tapaboca. Hay más riesgo
yendo a un centro comercial, hay más riesgo yendo a otro lugar que viniendo a la iglesia. Porque en la iglesia solamente vienen 30, 40 personas y están distanciadas. Y todo el que entra se le mide la temperatura. En la tienda no te miden la temperatura. En el centro comercial tal vez sí. Pero acá hay gel, se le echa gel a las sillas, a las manos, perdón, se desinfectan los zapatos y se le echa amonio cuaternario a todas las sillas. O sea que hay todo un proceso de desinfección. Entonces, este pueblo, ahora que podía alabar a Dios, estaba sacando excusas. La excusa de que no reestructuraban el templo, no levantaban el templo porque los samaritanos lo estaban molestando y los de Persa. Y entonces se quedaron allí y empezaron a organizar sus propias casas. ¿Están entendiendo? Entonces por eso el profeta dice, escuchen la voz del profeta, arrepiéntanse. Lo segundo que está diciendo es, ustedes dicen que no es el tiempo, pero yo les digo, analicen el tiempo y sus prioridades. ¿Es tiempo de arreglar sus casas o es el tiempo de la casa de Dios? Lo tercero que el profeta le está diciendo es, tomen decisiones que los saquen de las crisis. Tomen decisiones que los saquen de la crisis. Y dice algo interesante, el versículo 8. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Está diciendo, analicen el tiempo, analicen las prioridades. Es primero la casa de Dios, alabe a Dios, glorifica a Dios. Repito, el templo para los judíos era lo máximo. Para ellos significaba que la presencia de Dios moraba en ese lugar. Así que cuando ellos llegaron y empezaron a construir, perfecto, porque ellos anhelaban volver a cantar juntos, ¿cierto? Recuerden que hay una canción que hace memoria de eso, sobre los ríos de Babilonia, sobre los ríos de Babilonia. Una canción, parece mundana, pero tiene un contenido cristiano. Porque ellos anhelaban, cuando estaban allá, tenían sus arpas, tenían todo, los que los tenían cautivos decían, pero cántenle a su Dios, como una manera de burlarse. Y ellos, entonces de ahí nació aquella canción sobre los ríos de Babilonia, porque ellos anhelaban estar en el templo. Y ahora que están en el lugar donde pueden adorar al Señor, no lo estaban haciendo. Entonces había un simbolismo bien especial para ellos en el templo. Era el lugar de la presencia del Señor. Por eso entonces lo tercero que decimos aquí es que el profeta les dijo, tomen decisiones que los saquen de las crisis. Y de esas decisiones dice, suban al monte. A. B. Traigan madera. C. Construyan. Dentro de esas cosas que está diciendo el profeta, tomen decisiones, está diciendo esas tres cosas. Suban al monte, que significa oren. Traigan madera, significa diligencia, esfuerzo. 3, dice, reedifiquen, construyan. Está haciendo referencia a esto, mire que lo voy a volver a leer. Subid al monte y traed madera, reedificar la casa de Jehová, y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, lo que está diciendo es, miren, oren, sean diligentes y edifiquen. Que si ustedes oran, son diligentes y reedifican, entonces yo pondré en eso mi voluntad. Y yo puedo dar testimonio de eso y doy la gloria y la honra al Señor. La historia es muy larga, pero solamente se la resumo. Cuando el Señor me habló en Job capítulo 22, versículo Job 22, 28, que el Señor dijo, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, sobre lo que tú determines resplandecerá luz. Yo recuerdo que cuando Dios me habló eso, hablé con mi esposa, hablé con el grupo de finanzas, hablé
una persona importante aquí en la iglesia también, hablé con los hermanos, con los líderes y lancé el desafío y les dije, Dios me dijo que construyéramos, pero no tengo 5 centavos, ni cuenta bancaria tenemos. Pero el Señor me dijo que edificáramos, pero no podíamos ser locos, irresponsables. Teníamos que ver los ingresos y de acuerdo a los ingresos con la Junta de Finanzas nos dimos cuenta que por medio de los ingresos podía haber como para pagar la cuota a un banco para comprar el terreno. Tenía un costo alto. Y entonces empezamos a hacer todos los trámites y el Señor nos fue guiando y en el lapso de un mes ya teníamos literalmente todo el dinero para pagar el lote que habíamos hecho, habíamos hablado, habíamos palabreado. Es decir, yo pensé que al mes le podía dar al Señor una cantidad y le quedaba debiendo el resto para pagárselo cómodamente. Sin embargo, el Señor, haciendo diligencias en banco y todo, el Señor nos abrió las puertas en un banco católico. Y a mí me dijeron, será la primera vez que los católicos le presten a los evangélicos porque eso nunca ha pasado. Yo dije, todo es posible en el nombre de Jesús. Y el Banco Caja Social, que hago la cuña aquí, nos prestó y gloria a Dios, en 3 años pagamos el préstamo y fue una bendición muy grande. Desde el año 2005 estamos disfrutando de este lugar donde estamos, ¿verdad? De la iglesia, como un lugar propio para la gloria y la honra del Señor, donde no hay que pagar arriendo, la gloria y la honra del Señor, aleluya, ¿verdad? Es una bendición muy grande. Y comenzamos así, el Señor dijo, subid al monte y traed madera. Cuando el Señor te da una orden a través del profeta, tú solamente tienes que obedecer, tú tienes que tomar decisiones que te saquen de la crisis. Este pueblo no se podía quedar allí, no que los persas, que los samaritanos, no es que nuestras casas, que no podemos trabajar allá, pero sí podemos trabajar en nuestras casas. Y entonces adornaron sus casas bien bonitas y la casa del Señor pasando necesidades. Y el Señor dijo, no, voy a traer crisis sobre ustedes, porque si el templo representaba esa presencia de Dios para ellos, y se habían olvidado del templo, el Señor les dijo, yo me voy a olvidar de ustedes, porque no se han fijado en mi casa. Y entonces no había trabajo, hasta la alegría se les fue a esa gente, no había nada, no había crisis, no había manera ni siquiera de presentar ofrendas al Señor, porque no había nada que produjera sus manos. Entonces, subid al monte, suban al monte, traigan madera y construyan, significa oren, diligencien o determinen y reedifiquen. ¿Ves? Entonces, qué interesante, aleluya. En el capítulo 2 de Ageo hay referencias sobre esto también. El capítulo 2, versículo 4, dice algo, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria, ¿verdad? Y esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Será mayor su gloria. Dice el versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces estás motivándolos a que oren, a que sean diligentes, a que reedifiquen. Por la plata no nos preocupemos, dice el Señor, aleluya, porque Él es dueño del oro y de la plata. Solamente es cuestión de tomar decisiones. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel después de la exhortación. Literalmente, cuando usted escucha hablar al profeta más adelantico, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Josadat y de Josué, hijo de Josadat, y dice, y de todo el pueblo, porque literalmente habían caído en un letargo espiritual, en un adormecimiento espiritual. Y lo cuarto y último es que les dijo el profeta, glorifiquen a Dios, ¿verdad? Como no había sacrificios al Dios, porque no había trabajo, todo se había paralizado, entonces no había manera de glorificarlo. La manera de glorificarlo era sencillamente orando, como les decía ahorita, la manera de glorificarlo era tomando decisiones, era creyéndole a Él para que Él pudiera realmente mostrar su gloria.
Pero me gusta algo, ¿verdad? De lo que les decía ahorita en Ageo 2, capítulo 2, versículos 4, 5 y 8. Y dice, activen, muévanse, que yo me manifestaré a ustedes. Quiero leerlo textualmente. Dice, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josabat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Entonces, glorifiquen a Dios. La manera de glorificar a Dios es a través de la oración, es a través de la alabanza, es a través de la adoración, es a través del sacrificio, de la ofrenda, a través del ayuno, a través del diezmo. Es la manera de usted glorificar el nombre del Señor, sirviéndole, predicando su palabra. Una manera de glorificar a Dios es servir en su templo. Mire, nos propusimos aquí en la iglesia, vimos que había una dificultad con las personas que venían y se nos dormían afuera del templo y no había manera de proteger allí. Y dijimos, hagamos esto. Y construimos la reja del templo, que costó bastante plata. Y lo hicimos en medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio de la necesidad que había, ¿verdad? Pudimos, en el nombre de Jesús, terminar, en medio de esta pandemia, terminar la reja allá afuera. Es cuestión de proponernos. Tenemos retos todavía, ¿verdad? Por asumir en la iglesia, y sé que Dios nos va a respaldar en eso. Entonces, lo cuarto es, glorifiquen a Dios. Alábenlo, exáltenlo, presenten sacrificio al Señor. Y si usted mira el capítulo 2, va a encontrar, ¿verdad?, esa manifestación del Señor cuando el pueblo se pone las pilas y dice que, y despertó. Voy a mirar el versículo 14, el 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josabat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Ese vinieron y trabajaron en la casa de Jehová está diciendo que ellos glorificaron el nombre de Dios, que ellos exaltaron el nombre de Dios, porque estaban sirviendo en la casa del Señor. Tú y yo tenemos un reto en medio de esta pandemia. Yo no sé si tú estás entendiendo el mensaje, pero ¿en qué se parece lo que está viviendo este pueblo en medio de la cautividad que tuvieron en Babilonia? Luego son liberados y tienen la libertad. Nosotros duramos meses cautivos, ¿verdad?, confinados de nuestras casas, toque de queda, no podíamos salir, había un permiso restringido, esto y lo otro. Duramos meses en ese proceso y hemos sobrevivido. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado nuestras vidas, nuestra salud, por su gran misericordia, nuestra familia. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha protegido. Pero una manera de glorificarle es venir a este lugar, cantar aquí, alabarle, glorificarle, exaltarle. Quiero concluir con lo siguiente. Mis hermanos, anhelamos estar en el templo y cantar alabanzas con gozo. Ahora estamos con salud, con vida, con trabajo, gracias a Dios. Y no estamos siendo agradecidos con el Señor. La invitación del Señor es: edifiquemos la casa del Señor. Hay células que los líderes literalmente la han abandonado. Es tiempo de reedificar esas células. Hay ministerios que literalmente el líder ha decaído
Es tiempo, líder, de que te levantes en el nombre de Jesús y reedifiques eso que Dios te ha dado. Hay algunos líderes que están sencillamente en un letargo espiritual, en un adormecimiento espiritual. Es el momento, en el nombre del Señor, que se pueda despertar y que tomemos decisiones. Les contaba en estos días que me encontré con una señora, ¿verdad?, que iba camino a la tienda y me decía que no podía venir al templo porque ella era hipertensa o ella era diabética. Y yo le decía, pero usted está tomando un riesgo yendo a la tienda o yendo a la Olímpica, corre un riesgo en ese lugar. Igual si usted va a la iglesia no va a tener tanta gente encima ni nada, porque todo el mundo tiene su tapabocas, todo el mundo tiene su distanciamiento, y hay gel y hay esto y hay para tomar temperaturas. Usted no se va a abrazar con nadie, pero si usted quiere alabar a Dios, pues se va a sentir bien, estoy seguro que sí. Entonces quería traer esto a colación porque la gente se aguanta. Yo sé que hay un peligro latente, todos estamos en peligro. Corremos riesgo, yo corro riesgo al venir a predicar acá, pero hay manera de controlar la temperatura, hay manera de protegernos con el tapaboca, hay manera de tener control aquí, gracias a Dios. Si lo tenemos allá afuera, cuando vamos, salimos y tenemos el cuidado, ¿por qué no tenerlo en el templo? Al comienzo yo no quería ni abrir la iglesia, pero después me di cuenta y el Señor me fue hablando y yo decía, pero ¿por qué no? Si igual yo estoy corriendo riesgos acá, ¿por qué no lo puedo correr para la iglesia? Y entonces decidimos abrir la iglesia y estamos felices de haber podido abrir la iglesia y alabamos a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, quiero motivarlos en esta mañana, quiero motivarlos a que edifiquemos, a que subamos al monte, a que traigamos madera. Quiero motivarlos a que seamos diligentes, a que construyamos, a que edifiquemos o reedifiquemos. Tenemos desafíos. Tenemos aquí en la iglesia un patio grande para construir todavía. Y yo pienso en el nombre de Jesús que el otro año tenemos que hacer toda la diligencia para construir el resto del templo que nos hace falta. Tenemos equipos todavía por comprar, computadores, batería nueva, equipos para medios de televisión. Tenemos tantas cosas todavía. Y si no presentamos sacrificio delante del Señor, si no determinamos, si no despertamos del letargo espiritual, si dejamos tanto miedo, tanto pánico, ¿verdad?, de venir al templo, pero sí podemos ir al centro comercial, entonces yo sé que Dios va a respaldarnos. ¿Sabe por qué digo eso? Lo voy a volver a leer, porque el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pondré en ella mi voluntad es como decir, ponga usted la leña, que yo pongo el fuego. Suban, traigan y construyan. Oren, sean diligentes, esfuércense y edifiquen lo que tienen que edificar. Por la plata no se preocupen. Mía es la plata, dice el Señor, y mío es el oro. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Padre, oro en esta mañana en el nombre de Jesús, que esta palabra no regrese vacía, sino que por tu gran misericordia esta palabra produzca frutos al 100%, que traiga un despertar espiritual. Papá Dios, te suplico, Señor, quita todo adormecimiento espiritual, todo letargo espiritual, Señor, en la Iglesia Bautista Restaurando las Naciones, todo letargo espiritual en todas las iglesias cristianas de Barranquilla y del mundo. Señor, tu palabra dice que por multiplicarse la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriaría. Hoy ruego en el nombre de Jesús, Señor, para que tú quites toda, Señor, todo letargo espiritual, todo adormecimiento espiritual. Padre, tu palabra dice que tú despertaste el espíritu, Señor, de Zorobabel, Señor,
de Josadac, de Josué. Tú dices que tú despertaste, Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Despertaste el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y que despertaste, Señor, Padre Celestial, el espíritu de este sumo sacerdote y del resto del pueblo, Señor, y vinieron y trabajaron en la casa, Señor, tuya. Señor, despierta en nosotros. Señor, si yo estoy, Señor, espiritualmente adormecido, si me hace falta más, te suplico, comienza conmigo, con mi esposa, con el liderazgo de la iglesia, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y avívanos, aleluya, a cada uno de los pastores de la Iglesia Bautista Restaurando las Naciones. Avívanos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Renuévanos, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda venda de los ojos, del corazón, de los pies, de las manos. Rompe todo yugo, Padre, en el nombre de Jesús, y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, despierta a la Iglesia Bautista Restaurando las Naciones, Señor, del Parque de Barranquilla, de Sabana Grande, Señor, de Malambo, Mesolandia, del barrio El Carmen, Señor, Malambo El Carmen, Señor, la iglesia de Soplaviento Bolívar, la iglesia de Cartagena, la iglesia de Palmar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor, en cada una de estas congregaciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para gloria y honra de tu nombre, oro, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Buen día. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Por tu Espíritu. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Más fuerte dice, de gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más dice, de gloria